César Lorenzo Rodríguez Uribe, quien es coordinador de la maestría en Liderazgo y Gestión Educativa. Le cedo la palabra, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues nos honra mucho la presencia de todos ustedes. Tenemos audiencia inscrita de Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador, Canadá, por supuesto, donde reside nuestro conferencista. Si se me pasa algún país, pues por favor, háganoslo saber a través del chat. Por supuesto, de México también, de la Secretaría de Educación de Guanajuato, de la Secretaría de Educación Jalisco, de los colegios maristas, hermanos, y también de otros colegios que hoy nos acompañan. Pues les quiero presentar a nuestro conferencista que nos acompañará el día de hoy, el doctor Sergio Nava Lara. Él es doctor en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Es licenciado en Antropología Social con maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Quintana Roo. Ha desarrollado investigación acerca del liderazgo educativo y su relación con la inteligencia socioemocional. Ha colaborado en investigaciones con el Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en México y el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de Chile, además de haber fungido como consultor para organismos y empresas internacionales. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente a nivel superior en áreas de desarrollo humano, intervención educativa y formación docente. Actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en el Waterloo Institute for Social Innovation and Resilience en Ontario, Canadá. Le agradecemos mucho al doctor Nava Lara que nos haya hecho un espacio, considerando lo que implica en su agenda y el cambio de horario, que es un poco drástico. Así que, pues bienvenido. El doctor va a hacer una exposición y posteriormente daremos espacio a preguntas y comentarios. Bienvenido, doctor Sergio Nava. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos los participantes el día de hoy. Muchas gracias por su amable presentación, doctor César. Un honor la invitación de la Universidad Marista de Guadalajara a través de la maestría en Liderazgo y Gestión Educativa a este ciclo de conferencias, procesos y reflexiones desde la investigación. Me honra mucho ser invitado. Traemos algo de información que compartir con ustedes y esperemos sobre todo, como dice el título del ciclo de conferencias, poder reflexionar acerca de estas ideas y obviamente poder dialogar, debatir y pues sin mayor preámbulo vamos allá. Vamos allá, voy a compartir mi pantalla. Ya está. Bien. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de el liderazgo educativo y la inteligencia socioemocional. Esto a partir de procesos de investigación que he tenido la oportunidad de participar en los últimos 5 años. Entonces, a partir de todo lo que yo puedo presentarles el día de hoy es desde la perspectiva académica del liderazgo educativo y la inteligencia socioemocional en entornos educativos. El día de hoy quiero que podamos abordar 5 aspectos en particular. Número 1, poder platicar de liderazgo educativo exitoso. Número 2, hablar de la inteligencia socioemocional. ¿Qué es la inteligencia socioemocional y cómo se relaciona? Y 2 puntos consiguientes que son propuesta individual y propuesta comunidad. ¿Por qué estos 2 puntos, el punto 3 y 4, me parecen inclusive un poquito más relevantes? Porque cuando uno se presenta como investigador y presenta resultados, puedo ver las caras de las personas que te dicen, a mí háblame de soluciones, no de problemas, porque la investigación
es mostrar una situación en conflicto, y me parece muy valioso siempre tener la oportunidad de presentar ideas que pudieran llevarse a cabo para solucionar cualquier tipo de problema al que nos pudiéramos enfrentar. Y por último, en el quinto y último punto, poder conversar, poder platicar. Entonces, vamos hacia el primer punto. Liderazgo educativo exitoso. Liderazgo educativo exitoso. Lo que les voy a presentar el día de hoy, yo tengo que dejarlo claro como parte de la investigación, es que todo lo que yo presente se refiere a directores de escolares de nivel básico en México de sistema público. Sé que hay de otros niveles, sé que hay de otros sistemas, sé que hay de otros países. La intención es que podamos tener ideas de aquí y podemos llevar las mejores prácticas a nuestros centros de trabajo. Esa es siempre la intención de la investigación educativa. Decir, miren, esto es lo que está sucediendo aquí y esto lo pudieras llevar a donde tú estás. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de líderes escolares o líderes educativos, nos hablamos en este caso de directores escolares? ¿Por qué? Porque en las escuelas, en el sistema público mexicano a nivel básico, primaria y secundaria, los directores escolares son vistos como líderes naturales. Es decir, cuando hay algo que tiene que encargarse a un líder, todos volteamos a ver al director, a la directora del plantel. Se ha comprobado desde la investigación, hay evidencia sostenible que los líderes, los directores como líderes son agentes de cambio y de transformación. Ser un agente de cambio y de transformación es un requisito indispensable para la mejora escolar. Hasta el día de hoy, no he visitado nunca una escuela que no requiere una mejora. Entonces, todas las escuelas, bajo la premisa de que necesitan una mejora, necesitarán siempre un líder escolar. Un líder escolar, un director, no por el hecho de ser director, es un líder escolar. Un director en sí su labor es gestionar y administrar un centro educativo, pero para convertirse en líder debe ir más allá. Debe de entender a la escuela como una comunidad y esta comunidad debe ser la prioridad de sus tareas. Entonces, un líder escolar es más que un mero gestor o administrador. Debe de trascender a la idea de construir una comunidad escolar y esa es su prioridad día con día. Un líder educativo exitoso es la principal influencia en la mejora general de las escuelas. Un director se ha comprobado que a la hora de mejorar una escuela, él es la principal influencia. Y cuando hablamos exclusivamente de aprovechamiento, porque hay veces, y aquí no quiero que nos confundamos, hay veces que creemos que una escuela con un buen aprovechamiento es en sí mismo una buena escuela. Y para los que tienen la métrica solo del aprovechamiento, el director escolar como líder es tan solo la segunda fuente de influencia para el aprovechamiento, tan solo detrás de los docentes. Entonces, aquí es donde vamos posicionando al director escolar como líder y la importancia que tiene como líder. Vale la pena mencionar que la investigación nos dice que de por sí un líder escolar es de impacto, su impacto es aún mayor en donde más se necesita, es decir, en contextos de vulnerabilidad. Y cuando recorremos el sistema público mexicano a nivel básico, la mayoría de las escuelas se encuentran lamentablemente en contextos de vulnerabilidad. Algo que puede ayudarlas de manera definitiva es el proceso de integrar un líder escolar exitoso. ¿Qué hace exitoso a un líder? Es decir, yo soy un director, quiero volverme un líder, pero no quiero ser solo un líder, quiero ser un líder exitoso. Aquí quiero que quede bien claro, porque una cosa es tratar de generar procesos de liderazgo y otra cosa es que esos procesos sean realmente exitosos. Entonces, cuando estamos hablando de un líder educativo exitoso, estamos hablando de 6 puntos muy particulares. Son 6 puntos muy particulares que se pueden manifestar de diferentes maneras. Esto quiero que quede claro. Se pueden manifestar de varias maneras. Un líder educativo exitoso, número 1, siempre va a buscar mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un líder escolar exitoso siempre busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En el sistema público mexicano, quienes están en primarias, en secundarias, saben muy bien cómo suelen ser los procesos para integrar a un director a una escuela. Cuando un director llega a una escuela, usualmente este director es alguien que ya fue docente por algunos años. Y cuando es adscrito a una escuela, usualmente a veces son escuelas de nueva creación, escuelas donde están llegando maestros noveles, es decir, docentes que apenas están integrando al servicio. Entonces, una labor muy exitosa es que el director se acerque a sus docentes y trate de conocer qué es lo que hacen en el aula. Y a partir de conocer lo que hacen en el aula, generar propuestas de cómo mejorar el trabajo en el aula. Esto es algo muy importante en los procesos educativos, es decir, recordemos que aunque alguien haya pasado por una institución formadora de docentes o se haya conformado como docente, cuando ya llegamos a la práctica, las cosas son diferentes porque muchas veces son de carácter contextual. Entonces, ese es un primer punto que tienen los líderes escolares exitosos. Se preocupan por acercarse a su cuerpo docente para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Número 2, enriquecen el currículum. Aquí no quiero que nos confundamos. El currículum es usualmente ya definido con los temas y los contenidos que se desarrollan, pero siempre la pregunta es cómo desarrollar un tema o cómo desarrollar un contenido. Y, por ejemplo, algo que estuvo muy presente desde hace un par de reformas educativas es esta idea de la autonomía curricular, es decir, cómo nosotros presentamos una forma de abordar un contenido y que este contenido sea cercano a las personas, sea cercano a los estudiantes, sea cercano a padres y madres de familia para que se involucren. Es decir, buscamos enriquecer el currículum, no en su contenido, sino en las formas de operar el currículum. Para llevar un tema, para llevar un contenido, ¿cómo podemos hacerlo de una mejor manera? Tercer punto, promueven el desarrollo profesional docente. Un director que debe asumir un liderazgo escolar exitoso se preocupa porque su cuerpo docente acceda a procesos de actualización, de capacitación, de certificación en cuanto al quehacer docente, es decir, si viene algún nuevo método, si viene alguna nueva estrategia, alguna nueva herramienta, el director se preocupa siempre porque su cuerpo docente pueda acceder a estos procesos de actualización docente. Entonces, se preocupa por el desarrollo profesional docente. Número 4, construye redes de colaboración. Y aquí es bien importante, en el sentido de que son redes de colaboración de dos niveles. Hacia dentro de la escuela, es decir, con el personal docente, con el personal administrativo, con padres de familia, con madres de familia, con los estudiantes y hacia afuera, empezando, por ejemplo, en el sistema público con asesores técnicos pedagógicos, con supervisores, con jefes de zona, con demás personas que se pueden involucrar en la comunidad escolar. Entonces, estas redes de colaboración son, repito, internas hacia la escuela, los actores de la escuela y hacia afuera. Gente que podríamos pensar incluso a veces, bueno, ¿y estas personas qué tienen que ver? Los que son o han sido personas directivas aquí no me dejarán mentir que a veces para que alguien nos apoye para construir una barda, para pintar un salón, se requiere apoyo de iniciativas particulares. Entonces, eso es gracias a las redes de colaboración. El siguiente punto es no pensar tanto en la escuela como una escuela, un lugar donde se va a dar clases, sino pensar en la escuela como una comunidad de aprendizaje, es decir, en donde todos aprenden de todos. Todos siempre ignoramos algo, pero también recordemos algo. Todos siempre sabemos algo. Entonces, a partir de eso, bajo esa premisa, creamos una comunidad de aprendizaje y esa comunidad de aprendizaje es un vínculo muy, muy fuerte que deben de construir los líderes escolares exitosos. Y por último, un líder educativo exitoso, todas sus prácticas las fundamenta en 4 pilares muy importantes: justicia, equidad,
diversidad e inclusión. Repito, justicia, equidad, diversidad e inclusión. Estos son 4 pilares fundamentales. Sé que hoy día ya aparecen expresados desde hace un par de años en los planes y programas educativos, pero antes de eso no había un reconocimiento explícito, y esto no es algo que haya salido a partir de hace 2 años. Esto, como repito, es investigación que se ha hecho en muchos niveles, y esto es un elemento primordial. Saber que todo aquello que hagamos como director, como directora, como un líder, siempre nos preguntamos de qué manera esto promueve la justicia en mi comunidad, de qué manera promueve la equidad, la diversidad y la inclusión. Si no lo promueve, seguramente será una práctica que no ayude a fortalecer nuestra comunidad. Esas son las características de un líder educativo exitoso. Hay que reconocer algo. En el sistema público mexicano, en el sistema educativo público mexicano, las opciones de capacitación para un director escolar antes de ser director son escasas, por no decir nulas. Hasta el día de hoy no he encontrado experiencias en México de alguien que diga, quiero capacitarme como director antes de ser director. No, en México es primero concúrsalo, si te lo ganas ya tal vez te vamos a dar alguna capacitación o alguna actualización. Entonces, formalmente, las personas que acceden a puestos directivos en los centros escolares públicos de México no tienen una capacitación formal antes de llegar. Pensemos en lo complicado que es eso. Voy a pedir un trabajo que no estoy seguro si lo sé hacer y no me han enseñado a hacerlo. Y me van a enseñar a hacerlo hasta que me lo den. Pero si no me lo dan, no me van a enseñar a hacerlo. Sí podemos entender la complejidad de este proceso, la complejidad de esta situación. Entonces, dices, es como pensar, ¿en México hay directores escolares exitosos? Sí. Es como llevarlos a las Olimpiadas. Hay directores que han ido a las Olimpiadas sin haber, hay atletas que han ido a las Olimpiadas sin haber entrenado jamás. Bueno, eso depende de sus habilidades. Entonces, lo mismo pasa con los directores. Dependerá de sus habilidades. ¿Qué habilidades? Cognitivas, sociales y emocionales. Está plenamente documentado que muchos directores, antes de ser directores, se enfrentaron a varias experiencias. ¿Cuáles son las experiencias más remarcables? Aquellos a los que mejor les fue, que se encontraron con directores que les decían, mira, así es como se hace esto, hay que entregar estos reportes, usualmente cuando viene el supervisor hacemos esto, con el ATP trabajamos de esta manera, y les van mostrando la dinámica que tiene una escuela. Otros aplican como dirían en muchos lugares, la sombra. Te voy a dar chance que vengas, te voy a poner incluso tal vez para que me acompañes y ve cómo lo hago yo, y ahí vas aprendiendo. Hay otros que incluso cuentan con la suerte de que cuando ganan la dirección, les hacen una entrega-recepción. Pero hay algunos que les dicen, te toca esa escuela, y cuando llegan nada más ven que le dejaron un folder y todos los pendientes. Y nunca saben cómo está la escuela. Entonces, ante todas estas posibles situaciones, la responsabilidad de un director recae en las posibilidades que le den sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Ahora sí vamos a hablar de la importancia que tiene entonces la inteligencia socioemocional en los líderes escolares exitosos. La inteligencia socioemocional, ¿cómo se relaciona directamente con dirigir una escuela? Sabemos que tratar de ejercer el liderazgo escolar está asociado a emociones. Todos, cuando tratamos de ejercer el liderazgo, comunicarnos con las personas, estamos ejerciendo un proceso emocional. Para los que han sido directores, para los que son directores, tienen claro que estar en la gestión de una escuela es experimentar sentimientos intensos. Es decir, cuando te acercas a tratar de corregir a un compañero, cuando tratas de vincularte con padres y con madres de familia, cuando vienen los reclamos de los padres y madres de familia, cuando viene el regaño, entonces se experimentan sentimientos intensos, ¿sí? Por lo tanto, el rol de líder escolar
es inseparable de las emociones, particularmente cuando un director escolar tiene el deber moral de crear proactivamente entornos éticos para conducir la educación. Aquí quiero ser bien claro, de repente la educación emocional que nos dan en los trabajos, muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? Tus problemas que traes de casa, cuando entres por la puerta los dejas allá afuera del trabajo. Y eso suena muy bonito, pero eso es prácticamente imposible de hacer. ¿Por qué? Porque no es una maleta simplemente. Las emociones, por más que las tratemos de ignorar, las estamos manifestando. Entonces, eso hay que reconocerlo. Que estemos en el trabajo, estemos en cualquier lado, si tenemos algún problema, va a tener una manifestación emocional. Entonces, vamos al concepto, a cómo abordamos académicamente el concepto de inteligencia emocional. Sé que algunos se han de estar preguntando, oye, inteligencia socioemocional suena como inteligencia emocional con habilidades socioemocionales, habilidades blandas. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo entre el mole rojo y el mole verde. La inteligencia socioemocional es un concepto que dentro de la investigación logramos desarrollar, la red de investigación en gestión educativa, logramos desarrollar este modelo. Este modelo es un modelo, número uno, adaptado. Es decir, no es que se nos haya ocurrido, sino que tomamos ideas de otros autores y vimos que estas ideas sí nos sirven, estas no nos sirven tanto, entonces adaptamos un modelo. Este modelo ya fue debidamente validado y calibrado. Validado y calibrado, ¿qué significa validado y calibrado? Que corresponde con las características de la población de la cual estamos hablando. Es decir, directores de escuelas públicas de nivel básico en México. Ese es el límite. ¿Puede expandirse? Claro que sí, se puede expandir, pero eso solo se puede hacer a través de la investigación. Así que si hacen una investigación al respecto, pues me invitan. Que en otro país, que en otro nivel, con otros directores, pues me invitan y vamos expandiendo el modelo. Así es como se genera el conocimiento. Entonces, repito, personal en funciones de dirección de nivel básico del sistema público mexicano. ¿Y de dónde sacamos la información? La información la obtuvimos gracias al trabajo que hace la Red de Investigación en Gestión Educativa cuando aplicó un protocolo de una investigación internacional denominada ISSPP, Investigación Internacional acerca de Directores Escolares Exitosos, por sus siglas en inglés. Entonces, ese es el marco académico que tiene el proyecto. Inteligencia socioemocional, ¿cuáles son sus antecedentes? Algunos de ustedes estoy seguro que han escuchado hablar de Gartner con inteligencias múltiples, de Goleman, de inteligencia emocional, pues de ahí tomamos algunas de esas ideas, estas que ven en su pantalla a la izquierda, son ideas que retomamos de todos estos autores y las imbuimos en este concepto de inteligencia emocional para después utilizarlas de manera educativa a nivel de que es inteligencia socioemocional. ¿Por qué? Porque ayuda a resolver conflictos, porque potencializa la capacidad del individuo de adaptación, porque mejora el desempeño de un líder, porque incluye y considera valores comunes que distinguen a los directores escolares y reconoce, y esto es importantísimo para nosotros, que la escuela es un espacio emocional. Eso no lo podemos negar. La escuela ha sido y siempre será un espacio emocional, es decir, donde las personas manifestamos, aunque no lo querramos, las emociones. Entonces, ese es el encuadre a nivel académico. ¿Qué encontramos después de hacer nuestra investigación? Una de las cosas que más nos costó fue desarrollar el modelo, explicar el modelo. El concepto, inteligencia socioemocional, es un modelo basado en competencias. Todos ustedes saben que las competencias son relevantes en la educación porque son manifestaciones. Una cosa es que lo pienses y que lo puedas hacer, pero yo quiero ver que lo hagas. Por eso es un modelo por competencias. Una cosa es tener la capacidad de hacer un sándwich y otra cosa, hacer un sándwich, ¿sí? Hay una gran diferencia entre poder hacerlo y hacerlo. Y el modelo por competencias se remite a poder hacerlo. Poder hacer cosas a nivel intrapersonal, interpersonal y a nivel
cognitivo. Entonces, este modelo por competencias se desarrolla en habilidades generales que a su vez se manifiestan en habilidades particulares. Yo como individuo, cuando genero procesos de escucha activa, estoy desarrollando mi conciencia social y esta conciencia social es una parte de mi competencia interpersonal. Es así como se lee este modelo. Este modelo, a mí, ahí se ve como un círculo, pero a mí me gusta imaginarlo como un globo. ¿Por qué? Porque, y ahorita también lo voy a explicar, hay evidencia de eso, porque cuando una habilidad se manifiesta, las otras también se ponen en juego en mayor o en menor medida a nivel personal, ¿sí? Si ustedes llenan un globo de agua y lo aprietan, van a ver que empieza a salir de un lado y del otro lado se empieza a hacer flaco. Esto significa que es un modelo reticular. Así hablaba Gardner de las inteligencias múltiples. Cuando una inteligencia se pone en manifiesto, las otras también, pero a un nivel menor. Esa es la misma idea que retomamos aquí, un modelo reticular. No son estáticas como que fuera volumen, una sube y otra baja. No. Cuando una se mueven todas, pero de diferente manera, de manera dinámica. Entonces, más que un círculo ahí, pensemos como en un globo. ¿Cómo es que se atreve este señor a decir que es un globo? Porque la evidencia, eso es lo que sugiere. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados fue que ese modelo que les acabo de explicar, construimos y diseñamos un instrumento para medir la inteligencia socioemocional. Y esto que ven ustedes en pantalla es la medición de directores escolares exitosos. Yo, antes de desarrollar el instrumento, antes de aplicar el instrumento, me imaginaba un director escolar exitoso va a tener así como que 100 en todo. No lo imaginaríamos, ¿no? Y cuando veo los resultados, están en una escala de 0 a 100, ¿eh? Entonces, cuando vemos ahí un 8, o sea, un 8 sobre 100, 62, es decir, ¿qué pasa? ¿Están reprobados o qué sucede? Yo dije, creo que está mal el instrumento, creo que está mal calibrado el instrumento. ¿Qué pasa? O sea, no entiendo. Y al final, tratando de hacer ciencia, necesitamos sujetos de control. Aquí estamos hablando de directores escolares exitosos. ¿Recopilamos experiencias de directores de escuelas de bajo desempeño? Sí. Es decir, directores que no alcanzaron ese nombramiento de líder escolar exitoso también fueron sujetos a este instrumento. ¿Hay una diferencia? Ustedes díganmelo. Las rayas que se ven atrás como en azul son directores escolares exitosos. La raya roja son directores de escuelas de bajo desempeño. ¿Cuál es la diferencia podemos dar? Oye, es que mira, los de bajo desempeño tienen 100 en una, dos cosas, en cosas que los otros no tienen. Y yo te contestaría, sí, pero también estos directores de escuelas de bajo desempeño tienen ceros. No 1, no 2, no 3, 6 ceros. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Dicho de una manera muy simple y sencilla, un director escolar exitoso está más equilibrado a nivel socioemocional que un director de una escuela de bajo desempeño. Esto es lo que nos dice la evidencia cuantificada. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir del instrumento y esto es lo que nos ayudó a entender que el instrumento está bien calibrado, que el instrumento y el constructo están bien hechos. Y esa es la gran diferencia. La palabra clave de un director escolar exitoso y un director de una escuela de bajo desempeño es equilibrio socioemocional. Vamos entonces, una de las cosas que primero me preguntan, oye, entonces si yo ¿me pueden medir mi inteligencia socioemocional? Sí, sí se puede. ¿Lo debes de hacer? No lo recomiendo porque es algo un poquito tardado y la verdad, cuando te miden la inteligencia socioemocional es como ir al cirujano plástico. El cirujano plástico siempre va a tener algo que componerte. Por muy perfecto y muy bien que te veas, el cirujano plástico siempre mira la oreja, te la pegamos tantito para atrás, ¿sí? Siempre va a haber algo que mejorar. Entonces, actuemos bajo ese precedente, que siempre tenemos algo que mejorar. No le veo mucho caso, a pesar de que yo hice el instrumento, yo no le veo mucho caso andar aplicando instrumentos, sino asumamos que siempre hay algo que mejorar. Entonces, las habilidades socioemocionales son un ejercicio cotidiano,
un ejercicio cotidiano que empieza de lo individual y se expande hacia lo colectivo en las escuelas. Cuando vamos de lo individual a lo colectivo, entonces generamos procesos de mejora en el aprendizaje. Y esta mejora se ha comprobado, según la investigación, que es una mejora sostenible. ¿Sí? Lo bueno se contagia, podríamos decir, sí. Lo bueno se contagia y permanece. Eso significa mejora sostenible y resultados transferibles. Lo que puede suceder bien en una escuela puede suceder bien en muchas escuelas. Ok, ¿y esto qué significa? Y ya con esto ya voy a tratar de ir cerrando. Esto significa que podemos hacer cosas en dos niveles. Primer nivel, a nivel individual. Perdón. Como dije, me gusta también tratar de traer un poco de soluciones y no solo problemas. A nivel individual podemos hacer cosas de manera cotidiana, en casa, con nosotros mismos. Yo ya me sentí inspirado porque ayer escuché a este señor y a partir de lo que escuché de este señor, yo quiero ser un mejor director, quiero ser un buen líder. Podemos empezar justo ahora. Podemos empezar justo ahora. Número 1, enfrentando nuestras emociones. Lo que les decía, cuando nos sentimos mal, hay que saber que nos sentimos mal, ¿sí? Cuando nos sentimos mal, hay que reconocer que nos sentimos mal y asumir las tareas. Yo puedo entender, y me ha tocado muchas veces estar en algunos ciclos de conferencias, y hay gente que está ocupada, que ya tiene sueño, que ya está pensando en qué va a cenar y que está agotada por la jornada. Eso hay que aceptarlo. Hay que aceptar que, ¿sabes qué? Yo con tantas ganas que vine a esta conferencia y este señor solo hace aburrirme, por Dios, ¿sí? Entonces hay que ser claros con nuestras emociones, hay que manifestar nuestras emociones y aceptarlas. Número 1. Número 2, hay que identificar nuestros valores fundamentales. Como personas, esto es bien importante. ¿Qué valores nos definen? No, es que yo tengo un conjunto de valores. No, pues ponme todos los valores. Honestidad, justicia. Hay algunos que tenemos como fundamentales. Hay que reconocer a aquellos que no renunciaríamos. Como individuos, hay valores que quisiéramos tener, pero que a la mera hora renunciaríamos. Y hay que ser honestos en ello. Es un examen que tenemos que hacer de reflexión interna e identificar a las cosas que no estamos dispuestos a renunciar, porque eso significa que podremos identificarnos con otras personas que comparten nuestros mismos valores. Número 3, romper hábitos negativos. Romper hábitos negativos. Pequeños hábitos que nosotros nos demos cuenta que no sirven de manera constructiva. Un pequeño hábito que yo tengo, por ejemplo, es que yo utilizo mi teléfono como cámara cuando estoy en una reunión, porque eso me asegura que no voy a estar así, está bien, ¿no? Ese es un hábito, pues, que para mí no me parece positivo para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la atención en la persona que me está hablando, a la persona que quiero escuchar. Entonces, ese es un pequeño hábito y hay que reconocer que tenemos hábitos negativos y empezar a romper esos hábitos negativos. Y hay que empezar a modificar nuestra rutina. Hay que empezar a modificar nuestra rutina. ¿Por qué? Porque la rutina, tú crees que estás en un proceso negativo, pero sigues haciendo las mismas cosas. Entonces, para tener diferentes resultados, pues hay que hacer las cosas diferentes. Entonces, aprendamos a modificar nuestra rutina en pequeñas cosas, en levantarnos más temprano, irnos a dormir más temprano, en saludar cuando llegamos a la escuela. Hay gente que todavía el día llega a la escuela. No me hables que no he tomado mi café. Oye, yo no tengo la culpa de que no tengas tu café. Salúdame, hola, buenos días, ¿cómo has estado? Ya, no pasa nada, hola. Yo también me pongo un poco cranky cuando no tengo mi café, pero bueno, no tiene la gente la culpa de que yo no tenga mi café. Entonces vamos a modificar de manera pequeña nuestra rutina. Eso a nivel individual. A nivel colectivo, ¿qué podemos proponer? A nivel colectivo, podemos diseñar un plan, es decir, en las escuelas, diseñar un plan de seguimiento de bienestar. Un plan de seguimiento de bienestar suena como algo así como complejo, como que vamos a meterle recursos. ¿Sabes qué es un plan de seguimiento de bienestar? Oye, ¿sabes qué? Yo sé que al doctor César le gusta el fútbol.
Yo sé que el doctor César le va al equipo de Guadalajara. No me cuesta nada preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No sé, doctor, si le vas a Chivas o a los rojinegros, pero ¿a cuál le va, doctor? A las Chivas del Guadalajara, A las claro. Chivas, ándele. ¿Cómo le está yendo a las Chivas? Y tal vez al doctor no le encante cómo le están yendo a las Chivas ahorita, pero estamos estableciendo una conexión personal, saber una temperatura del bienestar que tiene el doctor. Es algo muy personal. Y cuando vemos que la gente que se preocupa a nosotros a nivel personal, cambia nuestra percepción de las personas y de las cosas, ¿sabes? Entonces, esa es una cuestión a nivel colectivo. Segundo punto a nivel colectivo, fomentar valores institucionales. Oye, ¿cuáles son aquellos que estuvieron hace algunos años en escuelas de calidad, se sabían que tuvieron que escribir en sus escuelas misión, visión, valores fundamentales, y lo tuvieron en su barda escrito y todavía sigue escrito en un montón de escuelas, pero nunca se lo supieron porque nada más los pusieron porque lo tenían que poner. No, hagamos ese ejercicio en las escuelas. No una lista de valores, dame 3 valores, 2 valores, dame un valor al cual no podemos renunciar como comunidad. Como comunidad, cualquier acción que tomemos en cuenta va a estar regida por este valor y este principio. Hay que buscarlos y hay que fomentarlos. Número 3, hay que generar comunicación personal y empática. Hay que ser honestos en la manera que platicamos, en la manera que nos dirigimos a las personas para tratar de entender cómo es que se sienten. Y esto se relaciona con lo que les decía hace un momento de modificar nuestra rutina. Modificar nuestra rutina es como líderes, comportarnos como quisiéramos que se comporten los demás. Eso se llama el día de mañana predicar con el ejemplo. Comportarnos como quisiéramos que se comporten los demás. Esas son las propuestas a nivel colectivo. Se acompasan con las propuestas a nivel individual. ¿Hay más propuestas? Claro que sí, hay más propuestas, pero tampoco es la naturaleza única de este conversatorio. Al contrario, mi intención es que digan, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y yo les quiero agradecer su atención, quiero agradecer que hayamos podido platicar el día de hoy y pues vamos al último punto, dudas, quejas, reclamos y comentarios. Aquellos que tengan su teléfono a la mano, si quisieran, pueden pasar el QR por el teléfono, los va a mandar directamente a una pantalla como a la que tienen a la derecha, donde está mi LinkedIn, Facebook, Twitter. Ahí hacemos conversaciones interesantes, debatimos y a veces echamos un poco de chisme. Está también mis páginas donde están mis últimas investigaciones y algunos de mis artículos. Uno de ellos que tuve el honor de colaborar con el doctor César. Y pues por mi parte, en cuanto a mi presentación es todo, pero muy alegre de que podamos platicar, conversar y pues adelante. Muchas gracias, doctor Sergio Nava, por esta exposición tan interesante que es fruto de la investigación, eh, de la práctica también, de la formación, de la experiencia en formación de líderes educativos. A continuación, vamos a dejar un espacio para sus preguntas. En la parte inferior derecha, hay un icono que dice reacciones. Con él podemos levantar la mano. Aquí nos dice Marta Monsalvo, gracias por compartir este tema tan importante en la actualidad. Lo podemos hacer levantando la mano para hacer alguna pregunta o lo podemos hacer a través del chat. Muy bien. No sé si hay algún compañero que quisiera. Sí, doctora Ruth, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, doctor Sergio, qué gusto escucharte, conocerte. Ya puse mi QR, muchas gracias. Y bueno, me parece, no había tenido la oportunidad de escuchar investigación que fuera
que nos diera cuenta de un reporte de lo cualitativo en lo cuantitativo con relación al éxito y demás. Pero no voy a entrar a eso. Me gustó mucho ver y pues me deja la inquietud de cómo es que se es más equilibrado, dijiste la palabra equilibrio social, emocionalmente, entre más exitoso en condiciones de vulnerabilidad. Creo que ahí hay mucho todavía que estudiar. Pero hubo una frase que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría, si creo, nos dar la oportunidad del diálogo, que poco se ve y la noté porque me llamó mucho la atención como una obligación o responsabilidad del director que te decía lo siguiente: tiene el deber moral de crear proactivamente entornos éticos para conducir la educación. ¿Qué sería un entorno ético en tu propuesta que no la vi, o sea, de manera explícita en ese globo, esa esfera, pero me parece un componente que a veces se olvida? Y gracias por decirlo. No, gracias por tu pregunta, maestra. ¿Sabes por qué me encanta? Porque esa es la otra mitad de mi tesis doctoral, hablar de escuelas éticas. Entonces, Okay. Es un concepto, por ser un concepto ambiguo, escuela ética, a veces es un poco difícil decir, bueno, ¿y qué es ético y qué no es ético? Uh-huh. En términos prácticos, tratando de resolver tu pregunta, no vamos a discursar teorías de la ética. Uh-huh. En escuelas públicas de nivel básico, ¿cómo podemos asegurar procesos éticos? Descubrimos que siguiendo 3 pequeños pasos. Paso 1, ser críticos. En las escuelas siempre hay algo que mejorar. Y todos darnos cuenta de decir, oye, puedo mejorar eso. Oye, ¿sabes que la reja se está cayendo? Y eso creo que es un problema. Número 1, ser crítico. Número 2, socializar. Es decir, convencer a los demás que es un problema. Oigan, yo veo esa reja caída. ¿No consideran ustedes también que ese es un problema? Ese podría ser un problema. Cuando convencemos a los demás, ese es el segundo punto. Entonces ya no solo es un problema que tú ves, es un problema que ven los demás. Y tercer punto, actuar. Yo ya vi que la reja caída es un problema. Tú ya viste que es un problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar caída o vamos a trabajar sobre ella? Entonces, esta es una forma redonda, 1, de generar participación comunitaria, 2, de reconocer problemas que están en nuestras entidades y en nuestras escuelas, y 3, sobre todo, solucionarlas. Entonces, esto es importantísimo porque muchas veces algunos participantes de las comunidades pueden decir, ahí hay un problema, pero si los demás no lo ven, no se van a solucionar, ¿sí? O yo la quiero solucionar sola, entonces no va a funcionar. Entonces, repito, ¿cómo tratamos de asegurar que estamos haciendo acciones éticas en nuestras escuelas? Con 3 pasos. Criticando, siempre hay algo que mejorar. 2, socializando, convenciendo a los demás. Y número 3, actuando. Ética crítica, ética de la justicia y ética del cuidado. Espero haber resuelto tu pregunta, maestra. Muchas Sí, gracias. no, muchas gracias a ti. Es un tema muy interesante pensar en la ética en las Sí, escuelas. a mí me encanta. Sí, gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguno de ustedes querría hacer algún comentario, alguna pregunta? Lo pueden hacer de viva voz. Aquí tenemos al hermano Rosendo Corona, marista de corazón. Agradezco tus aportaciones, se me hacen pues muy prácticas, muy sencillas, pero muy, muy valiosas. Nada más la palabra, aunque me gusta la canción de Mario Pintor de Mi Éxito, no me gusta la palabra de director exitoso. No sé si buscarle otra palabrita. Digo, entre nosotros, ahorita es el liderazgo profético y servicial, pero, o sea, como que la palabra exitoso no me... Nada más, ese es mi comentario, observación. No, al contrario, agradezco tu comentario, Rosendo. Fíjate, para contextualizar, bueno, y dicen, ¿y por qué usamos la palabra exitoso? Número 1, la mayor parte de la investigación fue generada con información con un protocolo de una investigación que se llamaba International Successful Schools Principles Project.
Entonces ahí tomamos la palabra successful, exitoso. Y 2, ¿quiere decir que existe gente que no se le puede poner la etiqueta de exitoso? Pues sí. En términos de investigación, pues tenemos que separar las manzanas maduras de las no tan maduras o de las ya pasadas. En la investigación así lo que tenemos que hacer. Entiendo el carácter humanístico de tu observación, pero en la investigación académica hay que poner esos límites porque, como bien señaló Ruth hace un momento, si no, no pudiéramos haber hecho investigación cuantitativa al respecto, ¿sabes? Entonces, a veces tampoco me he sentido muy cómodo con el concepto, pero es bien importante que, por eso yo puse una gran diferencia entre directores escolares exitosos y directores de escuelas de bajo desempeño. Pero sí, entiendo la naturaleza de tu comentario y te lo agradezco, Rosendo. Claro que sí. Muchas gracias por la acotación. Debo decir que como he tenido también la oportunidad de participar en esta investigación, recientemente se publicó un libro muy interesante. Bueno, y también hemos publicado en el, tú me corriges, International Journal of Educational Administration, eh, pues, digamos, toda una década de investigaciones sobre este tema. Y cuando he estado en distintos foros también noto que a la gente no le gusta el título, porque es un poquito, digamos, como, pues diría yo, como poco inclusivo, ¿no? Quizá dividiendo de los buenos y de los malos. Quizá, como así se llama a nivel internacional, pues no le podemos cambiar el nombre, pero quizá deberíamos decir directores con resultados óptimos o excelentes resultados, ¿no? Porque así fueron elegidos, con un estándar, o sea, no fueron elegidos solo por recomendación, sino porque tenían resultados sostenidos de mejora en resultados académicos y por otros elementos. Pero sí tiene razón, Rosendo, de que a veces el término exitoso se oye como un poco, diríamos, pretencioso. Pero la idea es esencialmente directores con buenos resultados. ¿Qué características y qué prácticas los distinguen? Bien. Exacto, gracias por la aclaración, doctor. Muy bien. No sé si hubiese alguien más que quisiera. Aquí varios han estado comentando. La hermana Belén agradece mucho al doctor Nava. El webinar le ha parecido muy interesante, le dio muchas luces en su ser y quehacer educativo. Gracias por tus aportaciones a la educación escolar. Agradezco de parte de José Guadalupe Salcido. Rosa Marrón dice, agradezco su claridad de dedicación, la vulnerabilidad conmueve y abre el interés para emprender la mejora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Con toda confianza. A mí, si me permites, doctor, siempre por eso me gusta, sobre todo, cerrar las conversaciones poniendo a su disposición los canales de comunicación, porque ahorita a lo mejor ya estamos cansados o de bajada, o al rato mañana nos despertamos y, oye, hubieras preguntado esto. Entonces, en cualquier momento, ahí tienen mi contacto o con el doctor César directamente, claro que sí. Veo a Humberto que tienes levantada tu mano, claro que sí, Humberto, te escucho. Muchas gracias. Bueno, también creo que una de las claves que señalas incluso desde el principio, pues está en esa visión o en esa comprensión de la escuela como comunidad, ¿no? Y allí para poder lograr establecer o fundar esa base de comunidad, pues ese es todo un desafío, ¿sí? Eh, y allí es donde hay que aprender, pues, todas estas situaciones. Y sí comulgo mucho con la voz de Rosendo, en tanto el éxito y en este sentido yo creo que la fecundidad también se puede medir y ser directores o escuelas muy fecundas que generan vida, porque pues ese es
la continuidad de resultados, de frutos, ¿verdad? Y que hemos de aprender a no ver el éxito pues en esos parámetros pues que de repente pues sigan como este sistema en el que estamos socialmente inmersos, ¿no? Y aprender, y la comunidad es distinta cuando uno se ve como institución, el éxito de repente a veces se sobrepone a otras condiciones que son muy homólogas a todos estos paradigmas, pues que ya no nos dejan extender el bien que se quiere hacer. Por eso a veces los conflictos son el centro de nuestras comunidades, porque pues ese es el producto. Y aquí el desafío, entonces, de hacer y vivir en comunidad, aquí es donde pues todo esto que comentas, pues me hace mucho sentido. Tiene que ver con la propia disposición, pero pues también dejar emerger que el liderazgo es compartido, no es vertical, es horizontal y es pues democrático y que pues las niñas, los niños, bueno, en realidad el enfoque en derechos pues me hace mucho sentido con todo lo que comentas, ¿verdad? Y en este sentido está el que uno primeramente vea hacia sí mismo. Muchas gracias, doctor Sergio, y a todos por la No, invitación y la de escucha. nada, Humberto. Fíjate, voy a retomar algo que empezó el doctor César hablando. ¿Cuáles eran los criterios para decir, bueno, quién es un director escolar exitoso? Y dentro de uno de esos criterios era que hubiera ese reconocimiento social de la comunidad de decir, es exitoso. Que los padres, madres de familia dijeran, ¿sabes qué? Sí es exitoso. Porque hay directores de los cuales se les pregunta a los padres y madres y dirán, no. Ahora, yo entiendo la crítica que puede haber de decir, oye, ¿y cómo le dices a un director que no es exitoso? O sea, ¿cómo lo va a asumir él? Yo las veces que me he enfrentado a esta situación, tomando tu comentario, Humberto, respecto a la comunidad, es como que les diga, ¿sabes? No es que seamos mala hierba, es que somos hierba en un mal lugar. Tal vez hay que cambiar de comunidad y tratar de ir hacia otros horizontes en donde las capacidades de negociación en una comunidad, porque coincido contigo, Humberto, y de eso casi no platiqué, una de las cosas más complejas es crear una comunidad. Y hay directores que dejan sus centros de trabajo porque no pudieron crear una comunidad. Piden sus cambios de centro de inscripción porque no lograron crear una comunidad. Entonces eso también hay que reconocerlo. Hay momentos en los que no se puede trabajar y hay momentos en los que tenemos que poner un extra para crear una comunidad. Entonces sí, te agradezco tu comentario, Humberto, y me ayuda a enlazar ideas que tal vez dejé en el tintero y no desarrollé. Gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más? Muy bien, pues estamos llegando al término. Eh, Agradecemos mucho al doctor Sergio Navalara su presencia, nos honra mucho. Le agradecemos su presencia entre nosotros. Posteriormente se lo haremos saber muy formalmente y por escrito el día de mañana. Aprovecho para invitarlos también. El próximo webinar lo vamos a enfocar en la inteligencia artificial y el futuro del aprendizaje. Pues los colegas de promoción que están aquí presentes, no sé si tengan alguna palabra de cierre antes de despedirnos. No, ninguna, doctora. Adelante. Muy bien, pues aquí hay algunos comentarios que no quiero dejar de lado. Natalia Vanessa Dubois dice, gracias por los aportes, muy interesantes las propuestas individuales y colectivas. Eliodora Cantú, le agradezco, doctor Sergio Nava, por su conferencia muy enriquecedora para mi función docente. Fatil Numa, muchas gracias, su aportación a la educación. Guillermina Zelaya, muchas gracias por el compartir una apuesta en común muy enriquecedora. Por último, decir también que omití mencionar que también tenemos personas de Guatemala y de Haití. Así que muchas gracias, ha sido una audiencia muy plural, como mínimo por la procedencia geográfica, ¿no?
Ya tenemos 6 países: Argentina, Chile, Salvador, Canadá, Ecuador, Haití y Guatemala. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Nos despedimos con un abrazo muy afectuoso. Buenas noches. Buenas Si gustan, noches, muchas pueden gracias. abrir su Gracias. micrófono y despedirse. Gracias. Gracias a todos por Muchas su gracias. Un presencia. abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Ya, hasta luego. Gracias. Que estén Adiós, bien. Cheli. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós, maestro Jaime. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Te lo voy a tirar. Me enterraron, yo fui a San Pedro, yo estoy ahí. Octavio y Marisol, buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, doctor, que pase buenas Igualmente. noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.